Y dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es como un trabalenguas, ¿no? Vamos a repetirlo. Quiero hacer lo que es bueno. ¿Cuántos quieren hacer lo que es bueno? Ok, pero no lo hace, ¿cierto? Ahí ya no hay amén. Dice, no quiero hacer lo que está mal. ¿Cuántos no quieren hacer lo malo? Amén, muy bien. Dice, pero igual lo hago. Pocos aménes. Ahora, si lo que hago no lo quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El pecado aún vive en mí y me esclaviza, porque sigo viviendo bajo la ley, no bajo la libertad que conquistó Cristo para mí. Tenemos patrones del mal, patrones de conducta que hemos adoptado y pensamos que ellos nos definen en nuestro comportamiento. Entonces muchas veces no quiero tomar, pero termino tomando. No quiero mentir, pero termino mintiendo, porque adoptamos patrones de conducta. El otro día hablaba con alguien y me decía, yo era muy grosera, demasiado grosera. Sabía un patrón de conducta. Y a medida que empecé a caminar con Jesús, ese patrón cambió, porque empezó a gobernar el Espíritu de Dios en su vida. Me parece interesante el entender que cuando conocemos a Jesús, esos patrones de conducta que nos definieron dejan de ser parte de nuestra vida entre más nos acerquemos a la luz que es Jesús. Pero hoy el Padre quiere hablar a nuestro corazón para que podamos entender que el estilo de vida que tú decidas escoger es el que te hará tener la victoria sí o no sobre el pecado. Una victoria que solo Jesús logró para ti, pero tú afirmas creyendo en Él. Jesús nos dio una victoria al ir a la cruz del Calvario, al vencer la muerte, al vencer al pecado, pero tú y yo la afirmamos creyendo. La Biblia dice, creí por lo cual hablé. Tú no puedes, digámoslo así, tener los beneficios de lo cual tú no crees. En lo que tú crees se convierte tu manera de vivir, tu manera de pensar y tu manera de vivir. En lo que tú decides creer. Ese está alineado a tu comportamiento. En Gálatas 2, 16, 21, y hoy vamos a tocar varias citas bíblicas y sé que va a ser confrontante, pero también va a haber una revelación que Dios he pedido para que cada uno la tengamos. Dice Gálatas 2, 16, 21. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Tú eres declarado justo ante Dios por tu fe en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesús? No. ¿Cuántos creen en Jesús? Dale ese fuerte aplauso. Gracias, Daniel. Ese aplauso es para Jesús, no es para mí. Entonces esto es para ti. No eres declarado justo por la obediencia a la ley, dice. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo nos hace justos delante de Dios. Dice, y no porque hayamos obedecido la ley. Obedecer la ley no te hará justo. Para nada. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Subráyalo. Nadie jamás será declarado justo ante Dios por obedecer la ley. Absolutamente nadie. Pero aquí me encanta porque en este capítulo de Gálatas, capítulo 2 o 3, Pedro y Pablo se encuentran y Pablo amonesta a Pedro. Pablo va a Jerusalén y se encuentra con Pedro, y lo que quería Pablo era ver si lo que estaba haciendo para alcanzar a los gentiles estaba conectado con lo que hacía Pedro, con lo que hacía Santiago, con lo que hacía Juan, con los judíos. Y ellos dieron una aprobación y simplemente le dijeron, lo único es ayuda a los pobres, no te olvides de ellos. Y un momento estaban comiendo, estaban cenando, estaban todos muy bien, Pedro, Pablo, con algunos discípulos, y compartían, pero
Pedro tuvo un cambio de actitud cuando otros judíos, amigos de Santiago, fueron a estar con ellos. Y le molestó profundamente a Pablo, que hubo hipocresía de Pedro, y le dijo, no entiendo, si tú que eras judío, o que eres judío y aborreciste la ley judía, ahora ¿por qué quieres aborrecer a los gentiles? Porque no se circuncidaban, porque no estaban bajo la ley. Entonces entra a hablar con Pablo, con Pedro, y le dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. Y le dice Pablo a Pedro, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, escucha esto, soy un pecador si vuelvo a construir el sistema de la ley que eché abajo. Cuando tú empiezas a caminar con Jesús, estás reconociendo su soberanía, estás reconociendo que Él te justifica delante de Dios y no puedes volver atrás a hacerlo a tu manera, en tus fuerzas, a través de tus obras por la ley, porque si haces eso, estarías abandonando lo que hizo Cristo por ti. Entonces dice, más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que eché abajo, pues cuando intento obedecer la ley, la misma ley me condena. Entre más intentemos por nuestras obras alcanzar cosas, vamos a retroceder, no lo vamos a poder lograr. Entre más intentas obedecer la ley, la misma ley nos condenará, que no lo podemos hacer, que no lo podemos lograr. Necesitamos a Jesús, dice la Biblia. Así que moría la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. La ley demanda, la ley exige, y Pablo está diciendo, dejé de cumplir todas sus exigencias para concentrarme en vivir para Dios a través de Jesús. Y esto es tremendo. Dale un fuerte aplauso a Jesús, mi amor, gracias. Dice, y pude comprender algo porque yo antes decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces yo voy a dejar de hacer esto por ser esto. Pero algo que es real, tenemos que leer el contexto, el antes y el después, para llegar a los diferentes versículos. Y pude entender por qué la Biblia dice esto. Acabamos de leer el contexto antes de, dice, así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mi antiguo yo, que justificaba por mis comportamientos, por mis obras, lograr alcanzar salvación, redención, ha muerto. Y ya no vivo yo, vivo a través de la gracia, del sacrificio de Cristo en la cruz, el cual dejó todo por mí, por ti, para que tú y yo tuviéramos salvación. Y pude entender que ese es el morir a lo que yo pienso que me justifica delante de Dios, que me justifica mi comportamiento, no hacer esto, no hacer aquello. Y yo no te estoy diciendo, reitero, ve y haz lo malo y ven aquí que el Señor te justificó. Te estoy diciendo, a través de caminar con la gracia que es Jesús, de ser justificado con Él delante del Padre, hay cosas que se van a pensar a ir de tu vida, que son incorrectas desde luego, pero va a ser a través del amor. Dice, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo se resume en el amor. Jesús murió por amor, por ti, por mí. Murió para justificarme, murió para darme una oportunidad, murió porque sabía que tú y yo no podíamos cumplir la ley al 100%, nunca lo alcanzaríamos, pero un solo sacrificio nos permitía volver a conectar con nuestro Creador. Yo no tomo la gracia, dice la Biblia de Dios, como algo sin sentido, como algo pasajero, como algo vano. Pues si cumplir la ley pudiera hacerlos justos ante Dios, entonces habría sido necesario que Cristo muriera. No habría sido necesario. Si la ley la tuviéramos que cumplir, en vano hubiera sido el sacrificio de Cristo. Escucha esto. La ley me enseña que puedo dejar lo malo y hacer lo bueno. Pero si nos aferramos a esto, no necesitaríamos a Jesús.
Debemos entender que necesitamos volver al regalo del Evangelio en Jesús. Creer correctamente produce vivir correctamente. Lo que tú creas determinará cómo vivas. Si tú crees correctamente, esto producirá vivir correctamente. Produce liderazgo de integridad, liderazgo de excelencia. Pero creemos que esto funciona sin creer en el Evangelio. Y decimos, sé íntegro, sé honesto. Estamos hablando de los resultados cuando Dios habla de la raíz que produce los frutos. Y mira, en Gálatas 5, el apóstol Pablo habla de los frutos que son producidos a través de Jesús. El resultado, cuando decidimos no confiar más en nuestras obras, en lo bien o en lo mal que nos portamos, sino que decidimos entregar lo que soy delante de Jesús para que Él me justifique. Gálatas 5, 1, 6 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Asegúrense de permanecer libres y no se esclavice de nuevo a la ley. Debes tener conciencia o ser consciente que Cristo te liberó. Y debes asegurarte de permanecer libre y no volver a esclavizarte en la ley. Presten atención, dice Pablo. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión de la ley para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Y miren, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, la ley, entonces estarán obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Si te aferras a una, tienes que aferrarte a todas. Pues si ustedes, verso 4, pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Cuando yo creo que mis obras, lo bien que me porto, lo justo que soy, los diezmos que doy, las ofrendas que doy, soy un buen esposo, soy un buen hijo, soy un buen padre, no le quito a nadie. Como el fariseo, Señor, yo doy diezmos, hago esto, lo otro. El publicano simplemente dijo, sé propicio a mí que soy pecador. Cuando baso mi comportamiento en mis buenas obras, en la ley, caigo de la gracia de Dios. Sin embargo, aquí está la clave del verso 5. Los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por fe la justicia que Dios ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Cuando tú depositas la fe en Jesús, sirve de poco o nada la ley, porque te aferraste a Jesús. Lo importante es que la fe se expresa por medio del amor. La expresión de la fe viene a través del amor. Cuando tú sabes que no eres merecedor de muchas cosas, pero aún así recibes amor, recibes gracia, recibes afirmación, es algo que genera algo poderoso en tu vida. La semana pasada les conté un testimonio de mi hija Esther con lo del juego del calamar. Ella está por ahí. El otro domingo después me dijo, ¿por qué contaste eso? Bueno, yo hablé con ella y me permitió contarlo hoy nuevamente. Les conté que yo le dije, mi amor, bueno, entré en una cuestión, al final le entregué la tablet, oré por ella y dije, Señor, a través del amor tú lo harás. Ella el lunes, martes o miércoles entró corriendo a mi habitación. Papi, ¿yo qué pasó? ¿Te acuerdas que me dijiste que si venía, como está en YouTube y cae la publicidad de lo de juego del calamar, que eso era una tentación, que yo te buscara, que corriera para que me ayudara? Le dije, sí, pues es que me acaba de salir eso y vengo para que me ayudes. Mire, me encantó eso porque así es nuestro corazón y así es Dios. Ella, si yo le hubiera quitado la tablet, hubiera generado una actitud de rebeldía, una actitud porque tenía que cumplir una ley, un mandato, una ordenanza que yo le di. Pero lo que le di fue una instrucción: mi amor, mira, eso no es bueno para ti. Mi amor, va a venir una tentación, vas a quererlo ver, pero tú vas a pensar en Papito Dios, vas a pensar en tus padres, en tus hermanos, y vas a sopesar eso y vas a decir, no lo voy a hacer. Y si sientes que no puedes, vas a buscar mi ayuda. Le había quitado la tablet, se la devolví y le dije, toma, deposité confianza.
La gracia es una confianza de Dios con el hombre a través de Jesús. Toma, es tu vida. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero tú las vas a decidir bajo la convicción, bajo lo que crees. Cuando Esther vino corriendo, Dios me afirmaba, eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Y correremos a Él para que nos ayude, para que no seamos más tentados, no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar, porque Dios enviará la salida. Y es todo porque ha sido expresado a través del amor. El amor que tuvo Dios para entregar a su Hijo Jesús, para conectar nuevamente la humanidad con nuestro Creador. Vivir por el Espíritu es la clave para no ser gobernados por la ley, desde luego. Algo que sucede por defecto es que empezamos a vivir de una manera diferente. Nuestro comportamiento empieza a mudar. Y no porque estemos buscando que nuestras obras nos justifiquen, sino al ser justificados empieza algo Dios a hacer en nuestras vidas. Gálatas 5, 16, 24 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y aquí está lo clave que tú y yo tenemos, o no sé si es la palabra tenemos, o más bien en nuestro corazón deben hacer para poder caminar con esa gracia y con Jesús, y es dejar que el Espíritu Santo intervenga, que sea el que nos guíe en la vida. Dice la Biblia, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, del patrón del mal, del pecado. Si vivimos en el Espíritu, estamos en esta carne, pero somos trinos, cuerpo, alma y espíritu. Y si yo empiezo a conectar con las verdades de la palabra y a vivir en el Espíritu, entonces dice la Biblia, no nos dejaremos llevar por los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa, porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Por eso, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Porque aún la naturaleza pecaminosa, y conocimos el pecado por la ley, nos está gobernando. Entonces esa naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Dice, por eso, porque el bien que quiero hacer, eso no hago. Es una lucha, dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa de la ley, a lo que desea la gracia. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Sabes qué pasa con el cristiano común? Está en un mix entre ley y gracia. La Biblia nos dice, sean fríos o calientes, porque a los tibios Dios los vomitará. ¿A qué hace referencia esto? O dedíquense a la ley o dedíquense a la gracia, pero no conecten las dos cosas. Y lo que sucede es que cuando hay esa lucha es porque estás con un pie gobernado por la ley y con otro pie en la gracia. Y eso no va a tener un balance. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí y ustedes no son libres para llevar sus buenas intenciones. Pero escucha algo, la buena noticia, cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. Necesitamos, iglesia, ser guiados por el Espíritu Santo. Y entonces no necesitamos la ley. No estamos obligadas a cumplir la ley porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, las obras de la carne, los resultados son claros. Cuando usted y yo vivimos bajo la ley, vendrá los deseos de la naturaleza pecaminosa de vivir bajo la ley. Los resultados son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Es fuerte. Y si usted se pone a mirar, bueno, escriba y tache en cuáles está. Alguien dirá, todas las anteriores, una X de X-Men.
todo eso. Porque estas son las obras de la carne. Estas son las obras de vivir bajo la ley. Los que somos padres y tenemos hijos, le decimos a un hijo, no haga, y él no lo hace. No lo hace. Hace lo contrario. La ley te dice, no hagas, no hagas, no hagas. Y entonces, lo que le da vida al pecado es la ley. Ya te lo explico con una cita bíblica. Y vienen estas obras. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, al conectar con Jesús, es amor, es alegría, es paz, paciencia, es gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. No existe ley contra la obra del Espíritu Santo. Entonces, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. No te gobernará más, porque confías en la gracia de Jesús que te justifica y que te da la fuerza para salirte del pecado. Todos queremos absolutamente que la gente y nuestros hijos fluyan en los frutos del Espíritu. Te los acabo de nombrar: amor, alegría, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, dominio propio. Contra todo eso no hay ley. En los capítulos anteriores de Gálatas, y me encantaría que esta semana leas cada día Gálatas 1, Gálatas 2, y vas a tener una comprensión y afirmación de lo que te estoy diciendo. En los anteriores capítulos del 1 al 4 se centra entre la ley y la gracia, pero en el 5 se centra si estamos bajo la gracia. Este es el fruto. Si estás bajo la gracia, hay un fruto, el fruto del Espíritu. Si estás bajo la ley, estas son las obras. Te las dije: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desenfrenadas, etc. Se llama obras de la carne, no el fruto de la carne. El fruto del Espíritu es lo que trae la gracia de caminar con el amor de Jesús. Las obras son el resultado del esfuerzo humano. El fruto es el resultado de la vida, de la gracia. Yo daría un fuerte aplauso a Dios por eso, si me están siguiendo. Lo voy a repetir: escríbelo, postéalo, etiquetea a Light Church. Las obras son el resultado de mi esfuerzo y no lo lograremos. Necesitamos acudir a Jesús. El fruto es el resultado de la vida de la gracia. Miren algo. En el Antiguo Testamento, cuando Israel se puso bajo la ley y dijo: todo lo que Dios mande haremos, podemos hacerlo. Esto suena noble, pero a la vez es arrogante. Lo siguiente que sucedió es que hicieron un becerro de oro. Rompieron el primer mandamiento. Vivían bajo la ley, pero primero fueron a las obras de la carne. Podemos hacerlo sin Dios. Puedo lograr el éxito sin Dios. Puedo tener la familia que quiero sin Dios. Puedo tener la relación con mi pareja sin Dios. Puedo hacer esto o lo otro sin Dios. Obras de la carne. Pero escucha esto. Dios, de hoy en adelante, quiero caminar contigo de manera diferente. Aquí ellos, el pueblo de Israel, dijo: no nos bendigas por tu gracia. Sé que nos trajiste por el mar rojo. No lo merecíamos, pero lo hiciste. Nos trajiste el maná del cielo por tu gracia. Pero de hoy en adelante, bendícenos porque no lo merecemos. Haremos todo lo que tú nos mandes. Y ojo, aún no habían oído los 10 mandamientos, pero habían ellos un orgullo en la capacidad de su fuerza. Todo lo que nos mandes podemos hacerlo. Y lo siguiente que hicieron ante esto, que era arrogante de su parte, fue que fueron a hacer un becerro de oro. Tremendo. Y muchas veces nos pasa. Educamos a nuestros hijos bajo leyes, bajo mandatos, bajo nuestras fuerzas, y no pedimos la intervención del Espíritu Santo para que obre en la vida de ellos. Primera de Corintios 15, 56, 57 dice, no sé si lo están viendo ahí arriba, y me encanta este verso: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder.
Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se lo resumo. Dice que la fuerza de la carne y del pecado es la ley, no la gracia. La gracia es el antídoto. Pero queremos caminar bajo la ley. Y la ley le da el poder al pecado. Pero dice, gracias a Dios, envió a Jesús, nos dio la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con los hombres, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, alguien que intercede por ti y por mí, que no te dejará, no te desamparará hasta que haya terminado lo que dijo que haría contigo. Yo daría un fuerte aplauso a Dios por eso. Cuando se trata de la ley, el diablo nos tiene embaucados para pensar que la gracia, la esperanza, la paz es algo básico. Pero la santidad es algo mayor. Y claro que es importante la santidad, hablamos la semana pasada. Y si Dios es santo, y Jesús también es santo, pero anduvo entre pecadores, era alcanzable. Pero a los fariseos no les gustaba eso. Querían a Dios confinado en el lugar santísimo, lejos de las personas, para que las personas tuvieran que pasar por los hombres. Tenían que pasar por ellos, por los fariseos, los que colocaban las leyes, los mandatos. A ellos no les gustaba que Jesús hiciera que Dios fuera accesible, y sucede igual hoy día. Jesús es accesible para ti y para mí. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Dice la Biblia, búsquenme y me hallarán, tóquenme y abriré, pídame y les dará. Era accesible. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál crees tú es el corazón de Dios para que conozcamos su santidad? Dios es santo. Jesús era santo cuando caminó aquí. Claro que Jesús es santo. Pedro, Pablo y Juan, en la carta de Pedro, Pablo, que es un hombre inteligente, dice, en Cristo no conocí pecado. Juan es una persona de corazón y dice, en Cristo no hay pecado. Pedro es un hombre de acción, impulsivo, y dice, Jesús no cometió pecado. Como vean a Jesús, como ven, Jesús no tenía pecado. Su naturaleza era santa como su Padre. Era la imagen misma del Padre. El que no pecó llevó todos nuestros pecados para que pudiéramos ser justificados por su sacrificio. La pregunta es, ¿pero es así como quiere que lo conozcamos? ¿3 veces santo? Si fuera así, una mujer con el flujo de sangre nunca hubiera tocado su manto, porque por la ley judía ella podía ser apedreada. Si fuera así, nadie hubiera podido acercarse a Jesús, ni siquiera el leproso, si todo lo que veían en él era su santidad. Todos, absolutamente todos, somos conscientes de la santidad de Dios. Eso no es discutible. Todos sabemos instintivamente que Dios es santo. Lo que debemos enseñar y aprender es su amor, su gracia y la esperanza que Él produce, la paz que Él quiere darnos. Eso requiere de la obra del Espíritu Santo. Mira, si la ley es profunda, casi todas las religiones tienen leyes, pero por eso no tienen al Espíritu Santo. No. Todas las religiones enseñan leyes, pero se necesita el Espíritu Santo para enseñar la gracia. Por eso necesitamos caminar con el Espíritu Santo, es vivir bajo la gracia, no bajo la ley. Entienden las religiones o nos enseñan que cuando hacen bien, reciben bien, pero cuando hacen mal, reciben mal. Todos absolutamente entendemos eso, pero cuando le dices a alguien que puede recibir algo que no merece, que otro tomó lo que tú merecías, eso requiere de la obra del Espíritu Santo para entender su gracia. Cómo Él, a través de entregar su vida,
me justifica, cómo Él me santifica. Si soy un pecador, eso requiere la obra del Espíritu Santo, requiere habilidad divina para impartirlo. Y es aquí donde el patrón del mal, que es el pecado, deja de ser el patrón en nuestras vidas para poder disfrutar de esa libertad plena que nos da Cristo. Y yo levantaría un fuerte aplauso a Jesús por eso. Hoy quiero resumírtelo. Deja de vivir por tus buenas obras, por lo que le das a los pobres, porque eres un buen jefe, eres un buen trabajador, eres recto, íntegro, pagas tus deudas, no le haces mal a nadie. La gran mayoría tal vez somos así, pero esas obras no me justifican. Me justifica creer en la obra de la cruz a través de Jesús. Me justifica acercarme al trono de la gracia confiadamente, aún con mi naturaleza pecadora, pero saber que su santidad, así como yo la puedo percibir, me puede contagiar. Su amor me es suficiente para limpiarme. Deja de depender de tus obras. Deja de hacer en tus fuerzas muchas cosas por tus hijos, por tu pareja, por tus negocios. Y entrégale a Jesús. Entrégale al Espíritu Santo que te guíe y vendrá el fruto. Y podrás dejar las obras de la carne. Eso que te dominaba, eso que te tenía atrapado, cautivo, esclavo. Cuando tú das el paso y dices, sí, Jesús, te necesito. Creo en ti, en tu obra redentora. Le estás quitando los argumentos a la ley, le estás quitando los argumentos a las obras de la carne que tal vez aún te gobiernan para hacer lo que no quieres hacer, pero eso haces. Y el bien que quieres hacer y no haces, vas a poder hacerlo porque el fruto del Espíritu, al acercarte, al confiar en la gracia de Jesús, al quitar la ley, al entender que con Cristo estás justamente crucificado y ya no vives tú, el viejo hombre que estaba firmado en la ley, en sus obras, y empieza a firmarse en Cristo, puedes caminar con Él y los cielos se abrirán de par en par y disfrutar todo eso que tú habías anhelado y habías soñado. Pero necesitas simplemente creer en Jesús. Y cuando creemos en Jesús, podrá ser manifiesto el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y vendrá un cambio. Tus hijos serán diferentes. Tus negocios se verán desde otra perspectiva. Tu salud irradiará de manera diferente. Solamente cree en el Señor Jesucristo y tú, tu casa será salva. The world trying to play with my soul. I'm just trying to find where to go. I'm trying to remember the way. I'm trying to get back to my home, but I can't do this on my own.